Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para cada uno de ustedes, compañeros. Gracias por participar en esta actividad. En la tarde de hoy vamos a estudiar la conferencia número 33 de fase A, que se titula Ley de octavas y Ley de entropía. Muy bien, el objetivo de esta conferencia es mostrarnos a nosotros cómo funcionan estas dos leyes, tanto la ley de octavas como la ley de entropía, cómo funcionan, pues ellas hacen parte del mundo físico, de las 48 leyes que hay aquí en el mundo físico, y todo está sometido a ellas. Todo lo que se mueve aquí, todo lo que existe en la naturaleza y nuestra vida, nuestra existencia diaria no es la excepción. El desconocimiento de estas dos leyes muchas veces nos trae muchos dolores de cabeza, inclusive nos puede llevar a muchos fracasos, si por falta de conciencia no saber utilizar estas dos leyes. Entonces, muy bien, a lo largo de la conferencia vamos a estudiarlas y vamos a ver algunos puntos interesantes acerca de ellas, cómo podemos usarlas para nuestro objetivo, que es lograr la autorrealización del ser. Muy bien, compañeros, bueno, empecemos por la ley de octavas. Tiene diferentes nombres, se le llama la ley de la fuerza, la corriente del sonido, la corriente de la vida. La ley de octavas nos enseña a ascender, nos muestra dónde nos estancamos y cómo poder seguir adelante. Como ya lo dijimos, la ley de octavas es la ley de la fuerza, pero encontramos su hermana gemela por oposición, que viene siendo la ley de la entropía, que significa la ley de la no fuerza, si la ley del estancamiento, lo que nos deja en el estancamiento, que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir. Esa ley de la entropía es un dolor de cabeza para la mayoría de seres humanos, pues todos estamos metidos en ella. Entonces el objetivo de la conferencia será cómo vencer, cómo romper la entropía que hay en la existencia de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces nosotros vamos a encontrar en la ley de octavas la corriente del sonido. Si encontramos las 7 notas musicales, esas 7 notas musicales las vamos a encontrar desde el do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego viene el do superior. Para pasar de un do inferior a un do superior necesitamos elevarnos una octava más. Entonces, nosotros vamos a ver de que si alguien comienza a cantar una escala musical, una octava, canta las notas musicales do, re, mi. A lo que llega la nota musical mi, aparece la primera pausa entre mi y fa. ¿Sí? Debe hacer un esfuerzo para cantar las siguientes notas que son más altas. Luego sigue fa, sol, la. Entre la y la nota musical si aparece una segunda pausa, a la cual será necesario darse un impulso, hacer un esfuerzo más para llegar a la nota musical si. Entonces, cantada la nota musical si, hay que hacer otro esfuerzo más para llegar al do superior. ¿Sí? Esto que vemos aquí a lo largo de la escala musical, que son la primera, segunda y tercera pausa, pertenecen a lo que es la ley de la entropía. Entonces, si uno no hace un esfuerzo por seguir adelante, pues entonces esa pausa hará que caigamos al inicio de nuevo. Si nos hará caer de nuevo al comienzo, hará que perdamos todo el trabajo que hicimos por avanzar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona esta escala musical en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros arrancamos con el primer shock o el primer impulso en la nota musical do. Para vencer la primera pausa necesitamos un segundo shock, segundo esfuerzo o super esfuerzo, mejor dijéramos. Para vencer en la segunda pausa necesitamos un tercer esfuerzo, al menos tercer shock. Y para la tercera y última pausa necesitamos un cuarto esfuerzo, un cuarto impulso que tenemos que darnos, que será el cuarto shock. Bien, bueno, nuestra existencia se desenvuelve en la escala musical de la siguiente manera. Nosotros nacemos con la nota musical do. Si recibimos el primer impulso, el primer shock, al inhalar el primer aliento de vida, entonces ese shock nos va a permitir a nosotros las notas musicales do, re, mi. Sí, cuando llegamos a la nota musical mi, en nuestra existencia aparece la primera pausa. Es decir, nosotros nacemos, crecemos, llegamos a cierta edad. Quienes tienen hijos, pues tienen, si nos reproducimos,
¿Y qué pasa allí? Si nosotros no conocemos el objetivo de la existencia y juramos que solo es hacer dinero y ya, ir por la vida así como ir por ir, vegetando de un lado a otro, esperando que le trae el destino, pues bueno, esa primera pausa que sale ahí nos va a hacer retroceder de nuevo a la nota re y finalmente a la nota musical do. Sí, entonces ya la persona se le termina la juventud, comienza a envejecer y finalmente muere. Tenga dinero o no tenga dinero, tenga empresas o no, tenga trabajo o no, a la final su existencia va a terminar. Y si no conoció el objetivo de la existencia y si no logró un despertar de su conciencia, pues sencillamente esa existencia se perdió. Sí, y entonces ahí está metida toda la humanidad, la mayoría de nosotros los seres humanos. Entonces, ¿cómo hacemos para vencer esa primera pausa, para romperla, para derrotarla? Necesitamos darnos un segundo shock, un segundo impulso. Y eso requiere de dos cosas. Primero, recibir el conocimiento y segundo, comenzar a practicarlo. Porque de nada serviría nosotros recibir la enseñanza de los tres factores del despertar de la conciencia si no la ponemos en práctica. Entonces, cuando uno recibe el conocimiento, sea por internet, sea por un volante, un afiche que vio, o sea porque alguien lo invitó, entonces tiene la herramienta para vencer esa primera pausa, ¿sí? Para vencer esa ley de la entropía. Entonces luego se necesita de práctica. Si no se practica, no se comprueba, ¿no? Entonces cuando se comienza a practicar, comenzamos a romper esa primera pausa. Aquellas personas que mueren sin saber el objetivo de su existencia, ¿sí? Estas personas podemos ver de que se les llama en el Génesis como hombres del tercer día, fascinados con la existencia, hipnotizados sin siquiera conocer la razón de su existir. En eso estamos la mayoría de seres humanos, incluso los que tienen el conocimiento, porque si tienen el conocimiento y no lo practican, pues es exactamente igual, porque a pesar de que tiene la herramienta no la utiliza, entonces tampoco conoce su verdadera razón de existencia. Si comienza a practicar se irá dando cuenta para qué existe, pero si no practica solo se queda en teoría y más teoría, como cualquier otra religión. Listo, cuando comienza a practicar la persona la enseñanza de los tres factores y el pilar de la ciencia, el pilar del arte, la psicología, la mística, comienza a romper esa primera pausa y comienza a arrancar lo que se conoce como la primera montaña y le permite ir a avanzar en las siguientes notas musicales fa, sol, la. Eso significa regenerar el cuerpo físico y vital que ya los tenemos, pero están degenerados por el derrame de la energía. Sí, la fornicación degeneró esos cuerpos y por eso tenemos muchos achaques de salud. Entonces, cuando una persona comienza a practicar, aparece una frase que dice, de mil que me buscan, uno me encuentra, porque hay personas que buscan algo para conocer la razón de su existir, solo uno llega, solo uno lo conoce. Y luego viene de mil que me encuentran, uno me sigue, porque de mil que conocen el camino o de mil que reciben el conocimiento, solo uno se pone a practicar. Entonces la práctica le permitirá regenerar el cuerpo físico y vital y fabricar el cuerpo astral, mental y causal. A eso se le llama la primera montaña o el génesis. ¿Y qué sucede con esto del génesis? A eso se les llama, a estas personas que se convierten en iniciados de primera montaña, se les llama hombres del sexto día, a imagen y semejanza de Dios. Ojo que no se tiene todavía a Dios en el corazón, pero es a imagen y semejanza de Dios, particularmente porque se convierte en un hombre verdadero a imagen y semejanza. Ahorita mismo podemos ser físicamente imagen y semejanza, pero con tantos defectos que tenemos, somos imagen y semejanza de otra cosa que no es Dios, que no quisiéramos mencionar. De todos esos defectos de ira, de distracción, todos esos defectos de miedo, de engaño, de autoengaño, de depresión, de altivez, de orgullo y de arrogancia, todos estos yoes psicológicos no son imagen ni semejanza de ningún señor, de ningún Dios. Que físicamente podrá la persona ser muy simpática y parecer un ángel, pues psicológicamente la cosa es muy diferente. Entonces, bien, a través de los tres factores de la revolución de la conciencia se avanza en la primera montaña y llegaremos hasta la nota musical La. Allí aparecerá la segunda pausa. Viene una prueba que se llama la prueba del guardián, ya hemos hablado de ella. Resulta que se aparece un guardián en los mundos internos y le va a decir pues, por cuál de los dos caminos
se quiere ir. Nos muestra un camino que es el camino de la espiral del nirvana y nos muestra el camino directo que se conoce como el camino del Cristo. Entonces el guardián nos va a decir, bueno, defínase qué camino escoge usted. Nosotros debemos aprender a hacer la voluntad del Padre tanto en los cielos como en la tierra. Y es ahí donde uno debe decir, Padre mío, Señor y Dios mío, hágase tu voluntad, no la mía. El Padre lo va a meter por el camino directo, sí, ese es el camino directo, estrecho y difícil donde se encuentra el Cristo. Pero si la persona se olvida de su Padre, pues sencillamente se tira a perder al nirvana. Ahí viene la frase que dice, de 1000 que me siguen, solo uno es mío. De 1000 personas que terminan esa primera montaña o que van terminándola, 999 se tiran a perder al nirvana. Solo uno escoge el camino del Cristo por no saber aplicar la voluntad de su Padre tanto en los cielos como en la tierra. Es importante que uno aprenda ahora, siempre a decir, cada vez que te encuentres frente a determinada situación y solo tengas dos opciones o tengas muchas opciones, siempre debemos decir, Padre mío, hágase tu voluntad, no la mía. Si escogemos el camino, pues que creamos que es el más correcto, que sintamos que nuestra conciencia nos dice que es el más correcto. ¿Sí? En todas las decisiones tenemos que poner delante al Padre, porque si no, cuando llegamos a ese punto, la persona se va a tirar a perder al nirvana. Muy bien, bueno. Esa segunda pausa implica elegir el camino directo, porque el guardián le va a pedir que se vaya por el nirvana. El camino directo es donde vamos a encarnar nuestro Cristo, ¿sí? Y ese Cristo íntimo es el triunfador, es el vencedor, es el ganador. Si han oído hablar de que alguien las gana todas y nunca pierde, Él es el único que lo hace. Es tan poderoso ese Cristo que tiene la capacidad para morir y resucitar, para vencer contra todo pronóstico y contra toda estadística, ¿sí? Para vencer constantemente a las tinieblas. Lo que indica que si ese Cristo se encarna en cada uno de nosotros, el triunfo está 100% asegurado. Cristo es un elemento que todo lo que dice lo cumple, cumple su palabra. Si se compromete con nuestro Padre a llevarnos al final del trabajo, ¿sí? A llevarnos al absoluto, a terminar toda la obra. Entonces ese Cristo que estamos mencionando acá, debemos acordarnos de Él siempre. Por eso es que siempre debemos decir, Padre mío, hágase tu voluntad. Muchos se van por la nirvana por el miedo al karma duro, ¿sí? Lo que se conoce como karma duro de la segunda montaña. Resulta que en la segunda montaña el trabajo es mucho más riguroso y mucho más difícil, pero el Cristo se encuentra en el interior del iniciado y le da la fuerza necesaria para superar todas las dificultades. Sí, lo orienta y lo guía hasta terminar todo el trabajo. Volvemos a repetir, con Cristo en el corazón, el triunfo está asegurado. Entonces, ¿qué sucede? Ese Cristo va a dar la fuerza suficiente para soportar lo que se conoce como el karma duro o los 8 años de dolor. ¿Sí? Y dará la fuerza suficiente para reventar, vencer esa tercera pausa que sigue allí. Muy bien, bueno, de la segunda pausa que hablamos, solo uno de 1000 personas logra vencerla y se mete por el camino directo. Bien, en esa nota musical sí, vemos nosotros de que está independiente, esa nota musical sí implica realizar la segunda montaña o apocalipsis. Entonces, esa segunda montaña va a ser mucho más difícil, mucho más dura, pero con el Cristo todo es garantizado, ¿sí? Tiene todas las facultades y poderes suficientes para vencer contra todo pronóstico. Entonces, bien, terminando esa segunda montaña, se da la muerte de los yoes causa, ¿sí? Y se paga el karma duro. Es un trabajo fuertísimo, durísimo, pero Cristo sale siempre triunfador. Él tiene que morir dentro de cada uno de nosotros, exactamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el drama cósmico. Tiene que morir y va a resucitar. Si una vez se da esa resurrección, se vence la tercera pausa. ¿Sí? Acaba la tercera pausa y es lo que se le llama el cuarto shock.
significa resucitar en sí mismo, significa simplemente que ese Cristo se levante nuevamente dentro de cada uno de nosotros. Muy bien, luego que se da la resurrección, quedamos ya en el trabajo de la tercera montaña, que es donde encontramos el do superior que tenemos acá. Ya en el trabajo de la tercera montaña falta solamente liberar el 1% restante para terminar la obra por completo y quedar con el 100% de conciencia libre y despierta. Bien compañeros, como vemos nosotros a lo largo de la escala musical, es un trabajo arduo que debemos realizar en cada uno de nosotros y este trabajo se realiza en la vida diaria, durante el diario vivir. Esto no se realiza yéndonos a una montaña, aislándonos de todo el mundo, de todas las personas, encerrándonos en un monasterio. Esto se realiza en el día a día. Entonces nosotros debemos comenzar a trabajar en los tres factores, comenzar a trabajar en la autoobservación para comenzar a vencer todas estas pausas que vemos allí. Muy bien, bueno, una vez viendo nosotros la escala musical, es importante que uno entienda que esas pausas que se encuentran allí representan la ley de la entropía. Vamos a hacer una pequeña profundización en la ley de la entropía. ¿De qué se trata eso? Se le llama la ley de la no fuerza o ley de la igualación. ¿Por qué? Sencillamente porque nos dan un ejemplo de una olla con agua caliente y una olla con agua fría. Si ponemos una olla con agua caliente y una con agua fría juntas las dos, se da un intercambio de calor y frío y a la final quedan frías las dos. Eso se le llama la ley de la igualación. Ahí se precipita la entropía. Resulta de que toda la humanidad se encuentra metida en la entropía. Sí, peces moribundos, mares contaminados por radiación nuclear, si se están acabando los páramos, los ríos se están secando, se están contaminando, hay guerras, hay prostitución, hay mucho daño a nivel mundial en cada uno de los seres humanos y eso se pega, ¿sí? Eso se contamina en cada uno. Entonces si alguien está mal, otra persona dice, no, como todo mundo anda mal, pues yo también estoy mal y no pasa nada y no debería ser así. Bien, ¿qué pasa con la ley de la entropía? También se le llama igualación porque cuando tú haces un esfuerzo y logras avanzar algo, llega la primera pausa y si no haces un super esfuerzo por seguir avanzando, esa pausa te va a jalar al inicio de nuevo y te va a igualar de nuevo a cero. ¿Sí? Si nosotros vemos antes de nacer, pues no tenemos nada, ¿no? Cuando nacemos avanzamos do, re, mi. Pero cuando una persona no realiza el trabajo de los tres factores o no conoce el trabajo, la misma primera pausa, la misma entropía lo hace retroceder a la nota musical re y finalmente a la nota musical do y finalmente vamos a fallecer sin haber hecho nada por nuestra conciencia. Entonces vemos nosotros, ponemos una persona adinerada con una persona humilde, si vemos el funeral de cada uno de ellos, y aunque uno esté metido en un cajón de oro y el otro esté en un cajón de madera de tablas, todos dos quedan exactamente iguales de huesudos, ¿no? Todos quedamos exactamente iguales. Entonces, ahí podemos nosotros observar de que la ley de la entropía, cuando nosotros no conocemos el objetivo de nuestra existencia, o si lo conocemos y no lo practicamos, la ley de la entropía nos va a igualar a todos en el cementerio. Si es en el cementerio, si es en la cremación o si es en la fosa común, donde quiera, se lo tiran al río, al mar, al agua, como usted quiera, como usted le toque el día de su fallecimiento, todos vamos para allá. Entonces, esa ley de la entropía constantemente nos está jalando, ¿sí? El tiempo va pasando, nuestro cuerpo físico se va a ir envejeciendo, ¿sí? Y estando muertos no podemos hacer nada, compañeros. No podemos regenerar nuestros cuerpos, no podemos fabricar nada, no podemos encarnar ningún Cristo, ¿sí? No se puede despertar ninguna conciencia estando muerto. Todo lo tenemos que hacer estando en vida. La mayoría de gente no valora la vida, la gente se deja llevar del negativismo, se deja llevar del sufrimiento que se encuentra ligado a la ley de la entropía. Sí, la entropía podemos decir de que es el mismo sufrimiento. Esa misma fuerza en tu interior que te dice que tires la toalla, que ya no puedes más, que abandones el trabajo, que no sigas adelante, que esto no es para ti. En fin, esa es la ley de la entropía. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos a la ley de la entropía? Haciendo un super esfuerzo por seguir adelante.
Se necesita de transformación. ¿Sí? La transformación es indispensable para vencer a la entropía. ¿Y cómo así transformación? Sencillo, si nosotros sacrificamos todos nuestros defectos psicológicos, el resultado es la conciencia libre y despierta. Y nosotros sacrificamos el yo de la fornicación, la degeneración sexual a la que nos acostumbraron desde pequeños, de que la energía se tiene que botar. Si sacrificamos eso, pues el objetivo, el resultado va a ser la creación de los cuerpos existenciales del ser. Sí, y con el sacrificio por la humanidad, cuando sacrificamos parte de nuestro tiempo, sí, parte de nuestros recursos o energía por ayudar a los demás a que despierten su conciencia, pues esa fuerza se va a revertir hacia nosotros mismos, nos va a dar mucha más fuerza para seguir adelante. Aparte de eso, pues el sacrificio genera el dharma suficiente para ir pagando los diferentes karmas que tenemos. Y bien, el sufrimiento en cada uno de nosotros, pues todos los yoes psicológicos tienen sufrimiento. ¿Sí? Cada defecto es un sufrimiento, cada yo tiene sus diferentes sufrimientos. Necesitamos sacrificar esos sufrimientos, dejar de sufrir. No será fácil, sí señor. No es fácil para ninguno dejar de sufrir. No es fácil para ninguno eh, tener la voluntad suficiente para parar el sufrimiento. Esto no es para nada fácil, pero de lograrlo cada uno de nosotros, el sacrificio de los sufrimientos es algo maravilloso. Si veamos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo lo logró, a pesar de todo lo que sufrió, amando a la humanidad hasta el final, venció la muerte. Entonces nosotros observamos de que el sufrimiento es algo muy importante para cada ser humano. Todo el mundo recuerda sus cosas, se basa la vida en puro sufrimiento. Yo pasé tantas y tantas cosas para llegar hasta donde estoy y se gozan recordando eso. Ahí encontramos algo muy interesante también. La gente es capaz de sacrificar lo que sea, la plata, las comodidades, el trabajo, la familia y lo que sea, pero los sufrimientos jamás son capaces de sacrificarlo, ¿no? Nosotros como seres humanos le tenemos un apego al sufrimiento terrible. A todos esos sufrimientos los queremos mucho. Sí, les tenemos un altar, necesitamos tumbar ese altar y acabarlo. Entonces dejar de sufrir por lo que nos pasó, lo que nos dejó de pasar, por los que estuvieron con nosotros o dejaron de estar. Es necesario no identificarnos con el sufrimiento, con nada ni con nadie. ¿Sí? El sufrimiento es del yo, el sufrimiento es del ego, de los defectos psicológicos. La conciencia no sufre. ¿Sí? La conciencia es la felicidad en cada uno de nosotros. Ahora, si queremos dejar de sufrir, tenemos que matar esos sufrimientos a través de la autoobservación, pedirle a nuestra Madre Divina que los elimine y que los desintegre. Entonces es importante, compañeros, recordar esto que hemos mencionado aquí. Justo cuando las cosas se ponen más difíciles y las peores adversidades nos ofrecen las mejores oportunidades. Por ahí hay una frase que dice que entre más bravos sean los toros, mejor es la corrida, ¿cierto? Entonces ahí vemos nosotros de que ante las cosas difíciles no tenemos por qué arrugarnos, tenemos por qué tirarnos a la derrota, debemos luchar con toda nuestra fuerza por seguir adelante. Debemos tener mucho cuidado con nuestros miedos. ¿Sí? Siempre tenemos miedo al fracaso, miedo a fracasar, miedo a perder. ¿Sí? Y esos miedos no nos dejan hacer absolutamente nada, miedo a sufrir, y ahí está la entropía. La entropía misma o la ley de la entropía con el sufrimiento. Si no vencemos esos sufrimientos, compañeros, esa ley de la entropía nos va a jalar hasta el fondo. Sí, así como va toda la humanidad. Entonces necesitamos comenzar a luchar contra esa entropía y ese es el mensaje de esta conferencia, compañeros. Muchísimas gracias por participar en esta actividad y bueno, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.